Estaba atada, magullada y abandonada en la parte trasera de una carreta, sin valor, porque no podía tener hijos. Vendida por su propia suegra para saldar una deuda, Annalise no tenía nombre, ni derechos, ni futuro, hasta que un viudo silencioso con gemelos se detuvo en ese camino. No le preguntó por su pasado, no se inmutó ante los rumores, simplemente le dio una manta, comida y un lugar donde nadie más la acogería. Lo que comenzó como un refugio se convirtió en algo más profundo, y cuando el pueblo exigió que la devolvieran como si fuera una propiedad, él se interpuso entre ellos y ella con nada más que su rifle y su palabra. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol del atardecer se desvanecía sobre el territorio indio, tiñendo el cielo de un naranja sangriento que se extendía como una herida abierta sobre la tierra árida. El río Arkansas serpenteaba a lo lejos, sus aguas reflejando los últimos destellos de luz, mientras las sombras se alargaban como dedos huesudos sobre el sendero polvoriento. Gideon Rourke guiaba su carreta por el camino irregular, el crujido de las ruedas de madera sobre las piedras sueltas, marcando un ritmo monótono. Las provisiones del pueblo se balanceaban en la parte trasera: harina, sal, medicinas para los gemelos, todo lo que necesitaba para mantenerse alejado de la gente durante otro mes más. Prefería la soledad de su rancho a las miradas compasivas y los susurros de lástima que seguían sus pasos cada vez que pisaba el pueblo. Las riendas descansaban holgadamente en sus manos callosas, mientras su mente vagaba hacia los gemelos que lo esperaban en casa. Tessa y Jacob, de apenas 3 años, eran todo lo que le quedaba de Clara. Su esposa había muerto trayéndolos al mundo, y desde entonces Gideon había construido su vida alrededor del silencio y la rutina. Era más fácil así, menos doloroso. El caballo resopló y sacudió la cabeza, tirando ligeramente hacia la izquierda. Gideon frunció el ceño y tensó las riendas, pero el animal insistió, sus orejas apuntando hacia algo entre los arbustos espinosos cerca del recodo del río. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró Gideon, pero siguió la dirección de la mirada del caballo. Fue entonces cuando la vio. Una carreta volcada a medias en la cuneta, con una rueda rota colgando en un ángulo antinatural. Los arneses rotos se extendían como serpientes muertas sobre la hierba seca. No había caballos a la vista, pero lo que hizo que Gideon detuviera su propia carreta fue el sonido, un gemido débil, apenas audible por encima del murmullo del viento. Se bajó lentamente, su mano instintivamente buscando el rifle que siempre llevaba a su lado. El territorio indio era impredecible, y un hombre prudente no se acercaba a problemas desconocidos sin precaución. Pero cuando se acercó a la carreta volcada, lo que encontró no era lo que esperaba. En la parte trasera, medio oculta bajo una lona desgarrada, yacía una mujer. Estaba atada. Las cuerdas ásperas habían dejado marcas rojas en sus muñecas y tenía un paño sucio amordazándola. Su vestido, una vez de un azul respetable, estaba desgarrado y manchado de tierra y algo más oscuro que podría haber sido sangre. Su cabello castaño se había escapado de lo que una vez había sido un recogido prolijo, cayendo en mechones enredados alrededor de un rostro magullado. Pero eran sus ojos los que lo detuvieron en seco, verdes como el agua profunda de un estanque y llenos de una resignación que era peor que el miedo. Lo miraba como si no esperara rescate, como si hubiera dejado de esperar cualquier cosa buena hace mucho tiempo. «Jesús», murmuró Gideon, arrodillándose junto a ella. Sus dedos trabajaron rápidamente en los nudos, notando cómo ella se encogía ligeramente ante su toque, no por miedo a él específicamente, sino como alguien que había aprendido a esperar dolor de cualquier contacto humano. «No voy a lastimarte», dijo en voz baja, manteniendo sus movimientos lentos y predecibles. «Voy a sacarte de aquí». Cuando finalmente liberó sus muñecas, ella se llevó las manos temblorosas a la boca para quitar la mordaza. Su primera respiración fue un sollozo ahogado, seguido de tosidos que la sacudieron como hojas en una tormenta. «¿Puedes hablar?», preguntó Gideon, notando la ronquera en su propia voz. Ella asintió, pero no dijo nada. Sus ojos se movían nerviosamente, como si buscara la trampa, el truco, la crueldad que seguramente vendría después. Fue entonces cuando Gideon vio el papel, doblado y metido en una grieta de la madera de la carreta, como si hubiera sido colocado allí a propósito. Lo desenredó con cuidado,
y las palabras que leyó le helaron la sangre. Recibo de pago por liquidación de deuda. La portadora, Annalise Croft, es transferida como propiedad de liquidación al portador de este documento. Firmado, Catherine Croft, matriarca de la familia Croft. Valor, $50. Gideon levantó la vista hacia la mujer, Annalise, y vio que lo observaba leer el documento. No había sorpresa en su expresión, solo una amargura profunda que había echado raíces en los huesos. «¿Croft?», preguntó él, reconociendo el nombre. La familia Croft tenía tierras al este del pueblo y una reputación de frialdad que corría pareja con su riqueza. «Era mi suegra», susurró Annalise, y su voz sonaba como papel de lija sobre madera. Después de que mi esposo murió, ella decidió que era hora de que pagara mi manutención». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un pozo. Gideon había escuchado historias, susurros sobre mujeres vendidas para saldar deudas, tratadas como ganado cuando no podían cumplir las expectativas de sus familias. Pero nunca había visto la realidad cara a cara. «¿Quién te dejó aquí?». Su voz era más dura ahora, la rabia creciendo en su pecho como un fuego lento. «Caleb Greaves». El nombre salió como un escupitajo. Dijo que había cambiado de opinión sobre el arreglo, que no valía la pena ni los $50. Gideon conocía a Greaves, un comerciante con reputación de hacer negocios sucios y salirse con la suya. Si había abandonado a esta mujer aquí, atada como un animal, era porque sabía que nadie le haría preguntas. Las mujeres como Annalise, las que habían sido marcadas como mercancía, rara vez encontraban justicia. Pero aquí estaba él, y aquí estaba ella, y de alguna manera eso lo convertía en su problema. «¿Puedes caminar?», preguntó. Annalise intentó incorporarse y se tambaleó. Gideon la sostuvo instintivamente, sintiendo lo delgada que estaba bajo la tela de su vestido. No había comido bien en días, tal vez semanas. «No voy a volverte a vender», dijo abruptamente, sorprendiéndose a sí mismo con las palabras. «No sé qué haré contigo, pero no eso». Por primera vez, algo parecido a la esperanza parpadeó en los ojos de Annalise. Era tan tenue que casi se perdió, pero estaba ahí. La ayudó a subir a su carreta, acomodando las provisiones para hacerle un espacio entre los sacos de harina. Ella se acurrucó allí, como un animal herido, con los brazos envueltos alrededor de las rodillas. El viaje de regreso al rancho se hizo en silencio. Gideon no era hombre de muchas palabras en el mejor de los casos, y no sabía qué decir a una mujer que había sido vendida como propiedad. ¿Qué palabras podrían tocar una herida tan profunda? El rancho de Gideon se extendía en un valle poco profundo, protegido por colinas bajas cubiertas de robles y nogales. La casa era simple pero sólida, troncos encalados con un porche amplio y ventanas que brillaban con luz de lámpara. Un granero se alzaba más allá, junto con corrales para el ganado, y un pequeño jardín donde Clara había cultivado vegetales. Ahora todo lo mantenía él, con la ayuda ocasional de Sister Mildred cuando los gemelos se enfermaban o necesitaban cuidados que sus manos callosas no podían dar. «¿Vives solo?», preguntó Annalise cuando se detuvieron frente a la casa. «Con mis hijos, gemelos. Tienen 3 años». Asintió, y él vio algo en su expresión, una suavidad que no había estado allí antes, como si la mención de niños hubiera tocado algo profundo en ella. Cuando se abrió la puerta de la casa, 2 pequeñas figuras se derramaron al porche. Tessa y Jacob, con sus ojos azules idénticos y cabello rubio despeinado, se detuvieron en seco al ver a la extraña mujer en la carreta de su padre. «Papá», dijo Tessa, con la franqueza sin filtros de los niños pequeños, «¿quién es la señora lastimada?». Gideon sintió que se le cerraba la garganta. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo decir a sus hijos que había traído a casa a una mujer que había sido comprada y vendida como ganado? «Se llama Miss Annalise», dijo finalmente. «Va a quedarse con nosotros por un tiempo». Jacob, siempre el más cauteloso de los dos, se escondió detrás de la falda de su hermana. Pero Tessa se acercó, con la curiosidad natural de una niña que nunca había aprendido a temer. «¿Te duele?», preguntó, señalando los moretones en la cara de Annalise. Annalise bajó lentamente de la carreta, con movimientos cuidadosos de alguien que había aprendido que los movimientos bruscos traían dolor. Se arrodilló para estar a la altura de Tessa, y por primera vez desde que Gideon la había encontrado, sonrió. Era una sonrisa pequeña,
rota, pero real. Un poquito, admitió. Pero me siento mejor ahora. Mi mamá se fue al cielo cuando nacimos, dijo Tessa con la solemnidad de alguien que había oído esa explicación muchas veces. ¿Tu mamá también se fue al cielo? Sí, susurró Annalise. Hace mucho tiempo. Gideon vio cómo los ojos de Annalise se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Había aprendido a tragarse las lágrimas, supuso. Había aprendido que llorar no cambiaba nada. Esa noche, después de acostar a los gemelos y de que Sister Mildred hubiera venido a examinar a Annalise y declarar que se recuperaría con descanso y comida adecuada, Gideon se sentó en su porche con una taza de café que se había enfriado en sus manos. ¿Qué había hecho? Había traído a una mujer marcada a su hogar, una mujer que los susurros del pueblo seguirían como sombras. Los Croft no tomarían esto a la ligera, y Greaves, bueno, Greaves era el tipo de hombre que no olvidaba cuando alguien interfería con sus negocios. Pero cuando recordaba esos ojos verdes llenos de resignación, cuando pensaba en cómo se había encogido al primer toque, como si esperara ser lastimada, sabía que no podría haberla dejado allí. No podría haber seguido adelante como si no hubiera visto nada. En la habitación de invitados, Annalise yacía despierta en la primera cama limpia que había conocido en semanas. Las sábanas olían a lavanda y aire fresco, no a moho y desesperación. Por primera vez en meses, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar donde podría respirar sin que le doliera. Pero en lo profundo de su corazón, sabía que la paz era una ilusión. Catherine Croft no era el tipo de mujer que dejaba los hilos sueltos sin atar. Y Caleb Greaves había visto algo en sus ojos cuando la había atado en esa carreta, algo que la hizo saber que esto no había terminado. Por ahora, sin embargo, estaba caliente y segura. Los gemelos le habían sonreído, y el hombre que la había encontrado, Gideon, había hablado con ella como si fuera una persona, no una posesión. Era más de lo que había esperado. Era más de lo que se había atrevido a soñar. Pero mientras se quedaba dormida, una parte de ella se preguntaba cuánto tiempo duraría antes de que la realidad rompiera esta frágil burbuja de esperanza. El río fluía afuera, indiferente a sus problemas, pero tanto Gideon como Annalise sabían que la paz de su superficie era una ilusión. Como la calma que él había construido aquí en su rancho podía hacerse pedazos en un instante. La única pregunta era si él sería quien la rompiera, o si esa elección se haría por él. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de las cortinas cuando Annalise despertó. Por un momento, el pánico la invadió. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no dolía? Pero luego el aroma de café y la suave respiración de la casa tranquila la tranquilizaron. Estaba en el rancho de Gideon. Estaba segura. Se incorporó lentamente, probando los límites de su cuerpo magullado. Sister Mildred había sido bondadosa pero franca la noche anterior. Tenía costillas lastimadas, cortes que necesitaban mantenerse limpios, y la clase de agotamiento que solo venía de meses de supervivencia en lugar de vida. Pero nada que el descanso y la comida adecuada no puedan curar, había dicho la mujer mayor con sus ojos amables pero firmes. Lo que necesita sanar está más profundo que la carne. Ahora, Annalise se preguntaba si eso era verdad. ¿Podían sanarse algunas heridas? ¿O se convertían simplemente en cicatrices que aprendías a esconder? Se vistió lentamente con el vestido limpio que Sister Mildred había traído. Simple algodón gris, pero suave y sin desgarros. Cuando salió de la habitación, encontró la casa en la quietud que precede al despertar de los niños. En la cocina, Gideon ya estaba despierto, sentado en la mesa con una taza de café y una expresión que sugería que había dormido tan poco como ella. Levantó la vista cuando ella entró, y por un momento, ninguno de los dos habló. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente. «Mejor». Era la verdad, pero no toda la verdad. Se sentía mejor físicamente, pero emocionalmente estaba navegando en territorio desconocido. ¿Qué se esperaba de ella aquí? ¿Cuáles eran las reglas? «Siéntate», dijo Gideon, señalando una silla. «Te haré algo de desayunar». «No». La palabra salió más fuerte de lo que había pretendido. Gideon la miró con sorpresa, y Annalise se sonrojó. «Quiero decir, puedo cocinar. Me gustaría cocinar.
Necesito... Se detuvo, buscando las palabras. ¿Cómo explicar que necesitaba sentirse útil, que necesitaba ganarse su lugar aquí antes de que él se diera cuenta de que era una carga y la echara? Necesito hacer algo, terminó débilmente. Gideon la estudió por un momento largo. ¿Sabes cocinar? Sí, eso, al menos, era verdad. Había cocinado para la familia Croft durante 3 años, tratando desesperadamente de complacerlos de alguna manera, de encontrar algún valor en sí misma que no dependiera de su vientre vacío. Está bien, dijo Gideon lentamente, pero solo si te sientes fuerte para ello. Annalise asintió y se acercó a la cocina de hierro que dominaba una esquina de la habitación. Era más simple que la que había usado en la casa Croft. No había superficies de mármol ni aparatos costosos, pero estaba limpia y bien mantenida. Encontró harina, huevos, tocino, lo suficiente para hacer un desayuno apropiado. Mientras trabajaba, sintió que algo dentro de ella se asentaba. Sus manos conocían estos movimientos, este ritmo. Había algo meditativo en mezclar masa para panqueques, en escuchar el chisporroteo del tocino en la sartén. Por primera vez en meses, se sintió como algo más que una víctima. «Papá, ¿dónde está mi Sana?». La voz de Tessa desde el pasillo hizo que Annalise se sobresaltara. La niña apareció en la cocina momentos después, seguida por su hermano, ambos con el cabello despeinado y los ojos somnolientos. «Está aquí», dijo Gideon suavemente. «Está haciendo el desayuno». «¿Sabes hacer panqueques?», preguntó Jacob, hablando por primera vez directamente a Annalise. «Sí», respondió Annalise, volviéndose hacia ellos con una sonrisa pequeña. «¿Te gustan los panqueques?». Jacob asintió vigorosamente y Tessa se acercó a la cocina con curiosidad. «Mamá solía hacer panqueques», dijo Tessa con la franqueza casual de los niños, «pero se murió antes de que pudiéramos recordar». Annalise sintió que su corazón se apretaba. Miró hacia Gideon y vio dolor cruzar brevemente su rostro antes de que lo ocultara. «Estoy segura de que eran deliciosos», dijo Annalise gentilmente. «Papá no sabe hacer panqueques», continuó Tessa. «Solo sabe hacer huevos y tocino y avena». «Tessa», murmuró Gideon en tono de advertencia. «¿Qué? Es verdad». Tessa se volvió hacia Annalise. «¿Te vas a quedar para siempre?». La pregunta cayó sobre la cocina como una piedra en agua quieta. Annalise sintió que todas las miradas estaban sobre ella, y no sabía qué decir. ¿Qué podía prometerle a esta niña cuando ella misma no sabía cuál sería su futuro? «Por ahora», dijo finalmente. «Por ahora me voy a quedar». Pareció ser suficiente para Tessa, quien sonrió y se sentó en la mesa junto a su hermano. El desayuno transcurrió en relativa comodidad. Los panqueques estaban buenos, mejor de lo que Gideon había comido en años, y los gemelos parlotearon sobre todo y nada con la energía ilimitada de los niños pequeños. Annalise escuchaba principalmente, pero de vez en cuando añadía un comentario suave o respondía una pregunta directa. Gideon la observaba cuando pensaba que no se daba cuenta. Había color en sus mejillas esta mañana, y sus manos se movían con propósito y gracia mientras trabajaba. Era fácil ver que había sido hermosa una vez. Lo seguía siendo, bajo los moretones y la tensión. Pero más que eso, había una calidez en la forma en que hablaba con los gemelos, una paciencia natural que los niños reconocían instintivamente. Después del desayuno, mientras Gideon se preparaba para atender el ganado, Annalise se acercó a él tímidamente. «¿Qué quieres que haga hoy?», preguntó. La pregunta lo sorprendió. En los días desde la muerte de Clara, había manejado la casa él mismo, con ayuda ocasional de Sister Mildred. No había pensado en delegar responsabilidades. «Descansa», dijo. «Sister Mildred dijo que necesitabas descanso». «He descansado». Había determinación en su voz ahora. «Necesito mantenerme ocupada. Por favor». Gideon vio algo en sus ojos, una necesidad desesperada de ser útil, de ganarse su lugar. Reconoció la expresión porque la había visto en su propio espejo en los meses después de la muerte de Clara, cuando el trabajo era lo único que lo mantenía en movimiento. «Está bien», dijo lentamente. «La casa podría usar atención, y los gemelos, bueno, podrían beneficiarse de una presencia más suave». Alivio cruzó el rostro de Annalise. «Gracias». Las siguientes semanas desarrollaron un ritmo. Annalise se encargó de la cocina y gran parte del cuidado de los gemelos, mientras Gideon manejaba el rancho y el ganado.
Era un arreglo práctico que funcionaba para todos. Pero también era más que eso. Annalise floreció bajo la rutina y el propósito. Los gemelos se encariñaron con ella rápidamente, llamándola Miss Anna, y corriendo hacia ella cuando se lastimaban o necesitaban consuelo. Ella les leía historias por las noches, les enseñaba canciones simples y respondía sus infinitas preguntas con paciencia. Gideon se encontraba observándola más de lo que debería. La forma en que su cabello atrapaba la luz del sol cuando colgaba la ropa. La forma en que su risa, rara pero genuina, llenaba los espacios vacíos de la casa. La forma en que los gemelos florecían bajo su atención. Pero también veía otras cosas. La forma en que se sobresaltaba con ruidos fuertes. La forma en que se encogía instintivamente cuando él se acercaba demasiado sin advertencia. La forma en que sus ojos todavía se volvían distantes a veces, como si estuviera recordando cosas que preferiría olvidar. Un día, después de 3 semanas, Annalise anunció que necesitaba ir al pueblo. «Necesito tela», explicó. «Los gemelos están creciendo de su ropa y yo...» Se miró su vestido prestado. «También necesito algunas cosas». Gideon frunció el ceño. «¿Puedo traerte lo que necesites?» «No». Había firmeza en su voz. «Necesito hacer esto yo misma». Él quería argumentar, pero vio la determinación en su postura. Además, no podía mantenerla escondida para siempre. Eventualmente, tendría que enfrentar el mundo más allá del rancho. «Está bien», dijo finalmente, «pero ten cuidado. La gente habla». «La gente siempre habla», respondió Annalise con una amargura que le recordó todo lo que había pasado. El viaje al pueblo fue tenso. Annalise se sentó erguida en el banco de la carreta, con las manos dobladas en su regazo y la barbilla levantada. Gideon podía sentir su nerviosismo, pero también algo más, una especie de desafío silencioso. En la tienda general, las conversaciones se detuvieron cuando entraron. Los ojos se volvieron hacia Annalise, evaluándola, juzgándola. Gideon vio cómo se endurecía bajo el escrutinio, pero mantuvo la cabeza alta. «Buenos días, Mrs. Patterson», dijo Annalise educadamente a la esposa del tendero. Mrs. Patterson la miró fríamente. «Mrs. Croft», corrigió Annalise suavemente, y Gideon vio el pequeño desafío en esas palabras. Todavía reclamaba el nombre de su difunto esposo, todavía insistía en su estatus como viuda respetable. «Por supuesto», dijo Mrs. Patterson sin calor. Annalise compró lo que necesitaba con eficiencia, ignorando los susurros que la seguían por la tienda. Pero cuando salieron, Gideon vio que temblaba ligeramente. «¿Estás bien?», preguntó cuando subieron a la carreta. «Sí», respondió, pero su voz era tensa. «Es solo... olvidé cómo se siente ser mirada así». El viaje de regreso fue silencioso hasta que pasaron por el sheriff Bram Kettler en la carretera. El lawman levantó la mano para detenerlos y Gideon sintió que Annalise se tensaba a su lado. «Gideon», saludó Kettler tocando el borde de su sombrero. Sus ojos se posaron en Annalise. «Ma'am». «Sheriff», respondió Gideon cautelosamente. «Solo quería decir que he estado escuchando conversaciones sobre tu arreglo doméstico». Los ojos de Kettler se mantuvieron en Annalise. «Solo quería asegurarme de que todo está en orden». «Todo está en orden», dijo Gideon con firmeza. «Bien». Kettler asintió, pero su expresión permanecía seria. «También quería que supieras que Caleb Greaves ha estado haciendo preguntas sobre cierta propiedad perdida». Annalise se puso rígida a su lado, y Gideon sintió que la rabia se endurecía en su estómago. «Miss Annalise no es propiedad de nadie», dijo con voz peligrosamente baja. «Por supuesto que no», dijo Kettler rápidamente. «Solo pensé que deberías saberlo». Después de que el sheriff se alejó, Annalise habló en voz baja. «No va a parar, ¿verdad? Greaves no va a dejarme en paz». Gideon apretó las riendas. «Tendré que parar». «¿Cómo?». Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo detienes a un hombre como Greaves, que operaba en los márgenes de la ley y tenía dinero e influencia de su lado? ¿Cómo proteges a alguien que la sociedad había decidido que no valía proteger? «No lo sé», admitió Gideon, «pero lo averiguaremos». Esa noche, después de que los gemelos estuvieron en la cama, Annalise se sentó en la mesa de la cocina con una caja de fotografías que había encontrado mientras limpiaba. Gideon entró y se detuvo cuando la vio sostener una foto en particular.
Era Clara, sosteniendo a los gemelos cuando eran bebés. Joven, hermosa, radiante con el gozo de la nueva maternidad. «Lo siento», dijo Annalise rápidamente, empezando a guardar la foto. «No debería haber...» «Está bien», dijo Gideon, sentándose a través de ella. «Era mi esposa, Clara. Era hermosa». «Sí». Gideon tomó la foto, pasando su pulgar sobre el cristal. Murió trayéndolos al mundo. Complicaciones. No había nada que pudiera hacer. «Lo siento», susurró Annalise. «¿Estuviste casada mucho tiempo?», preguntó Gideon. 3 años. La voz de Annalise era apenas audible. Se suponía que debía darle hijos. Cuando no pude, se encogió de hombros, pero Gideon vio el dolor profundo en el gesto. «No eres defectuosa», dijo abruptamente. Annalise lo miró con sorpresa. «Lo que te hicieron, la forma en que te trataron, no eres defectuosa. Eres una persona, no ganado reproductor». Lágrimas llenaron los ojos de Annalise, pero no las dejó caer. «A veces es difícil creer eso», admitió. «Lo sé, y lo sabía. Había tenido sus propias batallas con el sentimiento de inutilidad después de la muerte de Clara. Pero es verdad». Se sentaron en silencio por un momento, 2 personas heridas compartiendo el espacio entre la pérdida y la esperanza. «Gideon», dijo Annalise finalmente, «¿qué pasa si Greaves viene aquí? ¿Qué pasa si trae la ley con él? Entonces nos enfrentaremos a eso cuando llegue el momento», dijo Gideon. Pero en su corazón sabía que la pregunta no era si, sino cuándo. Los hombres como Greaves no dejaban ir sus reclamos fácilmente, especialmente cuando se trataba de su orgullo. «No quiero que te lastimen por mi culpa», dijo Annalise en voz baja. «No me van a lastimar». Gideon la miró directamente. «Y no te van a llevarte». En sus ojos, Annalise vio algo que no había visto en mucho tiempo. Determinación feroz. No para poseerla, sino para protegerla. Era más de lo que se había atrevido a esperar, y más de lo que sabía cómo manejar. Pero por primera vez desde que su vida se había desmoronado, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, había encontrado algo que valía la pena defender. La tormenta llegó en forma de carruaje negro 3 días después, levantando una nube de polvo mientras se acercaba por el sendero del rancho. Annalise la vio primero desde la ventana de la cocina, donde estaba amasando pan para la cena. Sus manos se detuvieron en la masa cuando reconoció la silueta familiar sentada erguida en el asiento del conductor. Catherine Croft había venido a reclamar su propiedad. «Gideon», llamó Annalise, y algo en su voz hizo que él dejara caer la cuerda que estaba enrollando y viniera corriendo desde el granero. Una mirada a su rostro pálido y a la dirección de su mirada le dijo todo lo que necesitaba saber. Se acercó a ella, colocando una mano protectora en su hombro. «Quédate dentro», murmuró. «Mantén a los gemelos contigo». Pero Annalise negó con la cabeza, cuadrando los hombros. «No, si va a pelear por mí como si fuera ganado, al menos debería estar presente para la subasta». El carruaje se detuvo frente a la casa con un crujido de ruedas y un resoplido de caballos. Catherine Croft descendió con la gracia practicada de una mujer acostumbrada a ser obedecida. A los 50 y tantos años, seguía siendo impresionante, alta, elegante, con cabello plateado peinado perfectamente y un vestido que había costado más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Detrás de ella bajó una figura que hizo que el estómago de Annalise se hundiera. Caleb Greaves, más alto y ancho que Gideon, con una barba cuidadosamente recortada y ojos que nunca se perdían una oportunidad. Y detrás de él, para sorpresa de Gideon, el sheriff Kettler. «Mrs. Croft», dijo Gideon con cortesía fría. «Greaves, sheriff. Señor Rourke». Catherine ni siquiera miró a Annalise, como si fuera un mueble. «Vengo a recuperar mi propiedad». «No tienes propiedad aquí», respondió Gideon con calma. «Al contrario». Catherine abrió una carpeta de cuero y sacó varios documentos. «Tengo aquí el acuerdo de transferencia legal firmado, entregando a Annalise Croft como liquidación de deuda al señor Greaves. También tengo el testamento de mi hijo, que claramente establece que todos sus activos, incluyendo su esposa, pasan a mi control en caso de su muerte». «Las personas no son activos», dijo Gideon, pero había una nota de incertidumbre en su voz. En el territorio indio, las leyes eran fluidas, y los jueces a menudo favorecían a quienes tenían dinero e influencia.
Las esposas son responsabilidad de sus familias, replicó Catherine fríamente, especialmente cuando han fallado en sus deberes básicos. ¿Deberes? La voz de Annalise era apenas un susurro, pero llevaba años de dolor reprimido. Catherine finalmente la miró, y sus ojos eran como hielo. El deber de proporcionar herederos, el deber de honrar el nombre de la familia, el deber de no convertirse en una carga. Ella no es una carga, intervino Gideon. ¿No? Catherine sonrió, pero no había calor en ello. Una mujer estéril que no puede cumplir ni el propósito más básico de su sexo. Dime, señor Rourke, ¿qué valor tiene exactamente? Gideon dio un paso adelante, y Annalise vio algo peligroso brillar en sus ojos. Su valor no está en su vientre. Todo el valor de una mujer está en su vientre, espetó Catherine. Sin eso, son parásitos costosos. Basta. La voz vino de una fuente inesperada. Sister Mildred había llegado en su propia carreta, atraída sin duda por la conmoción. Se bajó con la gracia de alguien acostumbrada a enfrentar crisis. Catherine Croft, debería darte vergüenza. Sister Mildred. Catherine inclinó la cabeza con respeto forzado. Esto no te concierne. Cualquier cosa que afecte el bienestar de las mujeres en esta comunidad me concierne, replicó Sister Mildred firmemente. Se acercó a Annalise, tomando su mano. Niña, ¿estás bien? Annalise asintió, aunque temblaba. Sheriff, dijo Catherine volviéndose hacia Kettler. Como puedes ver, mi propiedad está siendo retenida ilegalmente. Insisto en que hagas cumplir la ley. El sheriff Kettler se veía incómodo. Miró los documentos que Catherine le extendía, luego a Annalise, luego de vuelta a los papeles. Estos parecen legales, admitió a regañadientes. ¿Parecen legales? Sister Mildred se acercó y extendió la mano. Permíteme ver esos. Catherine dudó. Luego entregó los documentos. Sister Mildred los examinó cuidadosamente, sus ojos agudos escaneando cada línea. Interesante, murmuró después de unos minutos. El acuerdo de transferencia está fechado una semana después de que Annalise fuera vista por última vez en la propiedad Croft. ¿Cómo puede uno transferir propiedad que ya no posee? Un tecnicismo, dijo Catherine, pero por primera vez parecía menos segura. ¿Y este testamento?, continuó Sister Mildred. Bastante conveniente que incluyera específicamente a la esposa como activo, considerando que tu hijo murió 3 meses antes de que se redactara este documento. El silencio se extendió por el patio. Greaves dio un paso adelante, y su voz tenía un borde amenazante. Miren, esto se está volviendo innecesariamente complicado. Pagué por ella, la tengo, y punto final. ¿La tienes?, preguntó Gideon suavemente. Porque desde donde estoy parado, la abandonaste atada en una carreta como basura. Cambié de opinión sobre el arreglo, gruñó Greaves. Eso es mi derecho. ¿Y ahora has vuelto a cambiar de opinión? La voz de Sister Mildred era suave como seda, y 2 veces más peligrosa. ¡Qué conveniente! Fue entonces cuando Annalise finalmente encontró su voz. Se soltó de la mano de Sister Mildred y dio un paso adelante, enfrentando a Catherine directamente. ¿Sabes por qué nunca tuve hijos?, preguntó, y su voz era más fuerte de lo que había sido en meses. Catherine la miró con desdén. «Porque eres defectuosa». «No». Annalise sacudió la cabeza. «Porque perdí 3 bebés, 3 veces quedé embarazada, y 3 veces mi cuerpo no pudo sostenerlos. ¿Y sabes lo que me dijiste después del tercero?». Catherine palideció ligeramente, pero no respondió. «Me dijiste que era un castigo de Dios por algún pecado secreto. Me dijiste que era una vergüenza para la familia. Me dijiste que mi único valor era mi capacidad de dar hijos, y como había fallado en eso, no tenía derecho a seguir viviendo bajo tu techo». Las palabras cayeron sobre el grupo reunido como piedras. Incluso Greaves pareció incómodo. «Eso es», Catherine comenzó. «Eso es la verdad», interrumpió Annalise. «Y cuando tu hijo murió, no perdiste tiempo en deshacerte de mí de la manera más cruel posible. No para saldar una deuda, porque sabemos que tienes suficiente dinero para pagar cualquier deuda de juego, sino porque me odias. Me odias porque te recuerdo que tu hijo está muerto y que tu línea familiar murió con él. ¿Cómo te atreves?». Catherine levantó la mano como si fuera a abofetearla, pero Gideon se interpuso rápidamente. «No la toques», dijo con voz mortal. «Tiene razón», dijo Sister Mildred suavemente. «Sobre todo, he visto los registros de la iglesia, Catherine.
Sé sobre los embarazos perdidos. Sé sobre el funeral privado para el último bebé. Y sé que fuiste tú quien prohibió a Annalise asistir a su propio funeral. Los registros de la iglesia son confidenciales, murmuró Catherine. No cuando se trata de proteger a los inocentes, replicó Sister Mildred. Sheriff, ¿sabías que es ilegal en el territorio vender una persona libre? ¿Y que es ilegal falsificar documentos legales? El sheriff Kettler parecía aliviado de tener finalmente un fundamento legal claro. No lo sabía, pero esa es información muy relevante. ¿Qué estás insinuando?, preguntó Catherine, pero su voz había perdido algo de su autoridad anterior. Estoy diciendo que estos documentos son fraudulentos, dijo Sister Mildred claramente. Y estoy diciendo que Annalise era una mujer libre cuando la vendiste, lo que hace tu acción un crimen. Greaves retrocedió, obviamente calculando si era hora de distanciarse de Catherine. Espera un minuto. Si estos documentos son falsos, entonces no tienes reclamo legal sobre ella, terminó el sheriff Kettler. De hecho, podrías estar enfrentando cargos por secuestro. Esto es ridículo, escupió Catherine. Ella era mi responsabilidad. Tenía derecho a... No tenías derecho a nada, dijo Annalise, y por primera vez en años, su voz llevaba autoridad real. Nunca fui tu propiedad. Era la esposa de tu hijo, y cuando murió, me convertí en una mujer libre con derecho a elegir mi propio camino. ¿Y has elegido esto?, Catherine gesticuló despectivamente hacia el rancho. ¿Una vida como criada de un ganadero? He elegido una vida donde se me trata con respeto, respondió Annalise. Donde se valora mi trabajo, no se ridiculiza mi dolor. Donde los niños me llaman por mi nombre con cariño, no con lástima. Como si hubieran sido convocados por sus palabras, Tessa y Jacob aparecieron en el porche. Habían estado escondidos en la casa, pero los gritos los habían asustado. «¡Miss Anna!», llamó Tessa, corriendo hacia ella. «¿Por qué está gritando la señora mala?». Annalise se arrodilló y tomó a la niña en sus brazos, con Jacob apresurándose a unirse al abrazo. Al ver esto, la ternura natural entre Annalise y los niños, algo cambió en la expresión del sheriff Kettler. «Creo que hemos visto suficiente», dijo firmemente. «Mrs. Croft, Sr. Greaves, sugiero que se vayan, ahora». «Esto no ha terminado», murmuró Catherine, pero la amenaza sonaba hueca. «Sí», dijo Gideon tranquilamente, «ha terminado». Mientras el carruaje se alejaba, levantando otra nube de polvo, Sister Mildred se volvió hacia Annalise. «Niña, estoy orgullosa de ti. Tomar posición así, eso requirió coraje». «No me sentía valiente», admitió Annalise. «El coraje no es la ausencia de miedo», dijo Sister Mildred sabiamente. «Es actuar correctamente a pesar del miedo». Esa noche, después de que los gemelos estuvieran en la cama y Sister Mildred se hubiera ido, Gideon encontró a Annalise sentada en el porche, mirando las estrellas. «¿Te arrepientes?», preguntó, sentándose a su lado. «¿De qué?». «De quedarte. De luchar. Podrías haber ido con ellos, evitado todo este problema». Annalise fue silenciosa por un largo momento. «He pasado 3 años siendo tratada como una falla, como algo roto que necesitaba ser arreglado o descartado. Aquí los gemelos me abrazan cuando están asustados. Tú hablas conmigo como si mis pensamientos importaran. Sister Mildred lucha por mí como si valiera la pena pelear». Se volvió para mirarlo. «Por primera vez en años, me siento como una persona real. ¿Por qué me arrepentiría de eso?». Gideon sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido cuidadosamente enterrado desde la muerte de Clara. «Annalise, lo sé», dijo suavemente. «Lo sé que esto es complicado. Sé que la gente hablará, que Catherine podría volver, que no soy la elección fácil para nadie». «No quiero fácil», dijo Gideon. «Quiero...». Se detuvo, luchando con palabras que no había hablado en años. «¿Qué quieres?», preguntó Annalise gentilmente. «Quiero despertar sin sentir como si estuviera decepcionando a un fantasma. Quiero que mis hijos tengan a alguien que los ame no por obligación, sino por elección. Quiero...». Se detuvo, luego dijo en un torrente: «Quiero tenerte aquí, no como cocinera o criada, sino como parte de esta familia». Annalise sintió lágrimas picando en sus ojos. «¿Estás seguro? Porque una vez que diga sí, una vez que realmente pertenezca aquí, no sé si podré volver a irme». «Bien», dijo Gideon, tomando su mano.
porque no quiero que te vayas. Bajo el cielo estrellado del territorio indio, dos almas heridas tomaron los primeros pasos vacilantes hacia algo que ninguno se había atrevido a esperar. Un futuro construido no sobre la pérdida, sino sobre la elección. No sobre la desesperación, sino sobre la esperanza. Pero incluso mientras se sentaban juntos en la paz de la noche, ambos sabían que la victoria de hoy era solo el comienzo. Catherine Croft no era una mujer que aceptaba la derrota graciosamente, y hombres como Greaves tenían largas memorias para las humillaciones. El olor llegó primero, humo acre que se filtraba a través de las ventanas cerradas y despertó a Annalise de un sueño inquieto. Por un momento, confundida por el sueño, pensó que estaba de vuelta en la casa Croft, donde Catherine a menudo quemaba cartas y documentos en la chimenea hasta altas horas de la noche. Pero luego escuchó el grito de Gideon desde afuera, y el terror la golpeó como agua helada. ¡Fuego! El granero está ardiendo. Se levantó de la cama, envolviendo una bata alrededor de sus hombros mientras corría hacia la ventana. El granero estaba envuelto en llamas naranjas que lamían el cielo nocturno como lenguas demoníacas. El viento llevaba chispas hacia la casa principal, y Annalise sintió pánico puro corriendo por sus venas. «¡Tessa! ¡Jacob!», gritó, corriendo hacia la habitación de los niños. Los gemelos ya estaban despiertos, asustados por los gritos y el humo. Tessa estaba llorando, aferrándose a su hermano, quien parecía paralizado por el miedo. Está bien», murmuró Annalise, tomándolos en sus brazos. «Papá va a arreglar esto. Pero necesitamos salir de la casa ahora». Los envolvió en mantas y los llevó afuera, donde el aire era espeso con humo y cenizas. Gideon ya estaba lanzando cubos de agua al granero, pero era una batalla perdida. Las llamas habían tomado demasiada ventaja. «¡Gideon!», gritó Annalise por encima del rugido del fuego. «¡La casa! ¡Las chispas!». Él se volvió. Vio las brasas ardientes que bailaban peligrosamente cerca del techo de la casa y tomó una decisión rápida. «¡Los caballos!», gritó. «¡Tenemos que sacar los caballos!». Corrieron hacia los establos, con Annalise cargando a Jacob mientras Tessa se aferraba a su falda. El humo era más espeso aquí, y los caballos estaban enloquecidos de terror, pateando las puertas de sus establos y relinchando de pánico. Trabajaron frenéticamente para liberar a los animales, guiándolos hacia el pasto abierto lejos del fuego. El caballo de Gideon, viejo y confiable, siguió su voz incluso a través del caos. Pero la yegua joven entró en pánico y se encabritó, sus cascos pasando peligrosamente cerca de la cabeza de Annalise. «¡Cuidado!», gritó Gideon, empujándola a un lado justo cuando los cascos cortaron el aire donde había estado parada. Fue entonces cuando vieron las figuras en la colina. 3 hombres a caballo, silueteados contra el cielo ardiente. Demasiado lejos para ver sus caras, pero Annalise sintió un frío en sus huesos que no tenía nada que ver con la noche fría. «¿Quiénes son?», preguntó, aunque parte de ella ya lo sabía. «Nadie bueno», murmuró Gideon, sin apartar los ojos de las figuras. «Nadie que ayudaría a apagar un fuego solo se queda ahí mirando». Los jinetes se quedaron por unos minutos más, luego se alejaron lentamente, como si su trabajo aquí estuviera hecho. «Esto no fue un accidente», dijo Annalise, su voz apenas audible por encima del crepitar de las llamas. «No», concordó Gideon, «no lo fue». El granero ardió hasta el amanecer. Cuando finalmente llegó ayuda, vecinos que habían visto el resplandor desde millas de distancia, no quedaba nada que salvar. Los Hartley, los McConnell, incluso algunos hombres del pueblo que normalmente no habrían cruzado el umbral de Gideon, vinieron con cubos y palas. «Lamento esto, Gideon», dijo Tom Hartley, sacudiendo la cabeza mientras miraba los restos humeantes. «Es una pérdida terrible. El heno, las herramientas, la silla de montar nueva». Gideon hizo inventario mentalmente de todo lo que había perdido. Era un golpe devastador, especialmente con el invierno acercándose. «Tengo heno extra», ofreció Bill McConnell, «y Sarah tiene algunas herramientas que puedes pedir prestadas». «Te lo agradezco», dijo Gideon, genuinamente conmovido por la bondad de sus vecinos. Pero Annalise notó las miradas que algunos de los hombres le dirigían, miradas especulativas que la hacían sentir como si fuera de alguna manera responsable del desastre, como si su presencia hubiera traído mala suerte al rancho de Gideon. «Es extraño»,
comentó uno de los hombres más jóvenes, Jake Morrison, mientras examinaba los restos. Un fuego que empieza tan repentinamente en una noche sin tormenta. Los fuegos pasan, dijo Gideon cortante. Sí, pero usualmente hay una razón, persistió Morrison. Una lámpara volcada, un cigarro mal apagado. ¿Estabas fumando en el granero anoche? No fumo, respondió Gideon. Morrison se encogió de hombros. Solo parece raro, eso es todo. Especialmente con todos los acontecimientos recientes. Las palabras colgaron en el aire como humo. Annalise sintió todos los ojos sobre ella nuevamente, y el peso de la culpa implícita la hizo sentir náuseas. Creo que es hora de que todos se vayan, dijo Gideon con frialdad. Después de que los vecinos se fueron, Sister Mildred llegó con una canasta de comida y una expresión determinada. Los gemelos necesitan un lugar para quedarse mientras limpias este desastre, declaró. Los llevaré a mi casa por unos días. No es necesario, comenzó Gideon. No es una sugerencia, interrumpió Sister Mildred firmemente. Y tú, se volvió hacia Annalise, vienes conmigo. Estoy bien aquí, protestó Annalise. No, no lo estás. Sister Mildred la estudió con ojos perspicaces. Necesitas alejarte de esto por un momento. Necesitas pensar claramente. ¿Pensar sobre qué? Sobre lo que vas a decir en la reunión del pueblo. Annalise la miró con incomprensión. ¿Qué reunión del pueblo? Sister Mildred suspiró. La que el sheriff Kettler va a convocar después de que le cuente sobre los jinetes que vimos anoche, y sobre ciertas inconsistencias en los documentos de Catherine Croft que he estado investigando. Sister Mildred, dijo Gideon lentamente, ¿qué has encontrado? La mujer mayor sonrió, pero no había humor en ello. He encontrado que Catherine Croft tiene una historia de forjar documentos. 3 casos en los últimos 5 años, donde ha encontrado testamentos convenientes después de que la gente muriera. El problema es que los 3 fueron escritos por la misma mano, una mano que coincide sospechosamente con la suya. Annalise sintió una chispa de esperanza en su pecho. ¿Eso significa que tenemos evidencia de que es una falsificadora habitual?, dijo Sister Mildred. Y significa que es hora de que cuentes tu historia públicamente. Toda tu historia. No puedo, susurró Annalise. No puedo levantarme frente a todo el pueblo y hablar sobre todo eso. Sí puedes, dijo Sister Mildred gentilmente. Y vas a hacerlo, porque es la única manera de acabar con esto de una vez por todas. 3 días después, la sala de reuniones del pueblo estaba llena hasta rebosar. Parecía que todos en un radio de 20 millas habían venido a escuchar el asunto Croft, como había llegado a conocerse. Annalise se sentó en la primera fila entre Gideon y Sister Mildred, con los gemelos silenciosamente presionados contra sus costados. El sheriff Kettler presidía desde el frente de la sala, con una mesa llena de documentos frente a él. Catherine Croft se sentaba al otro lado de la sala con Caleb Greaves, ambos vestidos con sus mejores ropas y usando expresiones de indignación ofendida. Esta reunión ha sido convocada para abordar ciertas discrepancias legales regarding the status of Mrs. Annalise Croft, comenzó Kettler, y para investigar el incendio reciente en la propiedad Rourke. Un murmullo recorrió la multitud. La conexión entre los 2 asuntos era obvia para todos. Llamaré primero a Sister Mildred Hale para presentar sus hallazgos. Sister Mildred se levantó con dignidad, llevando una carpeta gruesa. He estado investigando los documentos presentados por Mrs. Catherine Croft, anunció, y he encontrado evidencia considerable de falsificación. Explicó meticulosamente los problemas con las fechas, la tinta, incluso el tipo de papel usado. Había hecho su tarea, y era devastador. Además, continuó, he encontrado registro de 3 casos similares en condados vecinos donde Mrs. Croft ha presentado documentos cuestionables después de muertes convenientes. Catherine se levantó de un salto. «Esto es calumnia. Demandaré». «Siéntese, Mrs. Croft», dijo Kettler firmemente. «Tendrá su turno de hablar». Sister Mildred concluyó su presentación y regresó a su asiento. Luego Kettler llamó a Catherine, quien negó todo furiosamente, pero sin poder proporcionar evidencia convincente para refutar los hallazgos de Sister Mildred. Greaves fue aún peor, contradiciendo su propia historia anterior sobre por qué había abandonado a Annalise. «Ahora», dijo Kettler,
Me gustaría escuchar de Mrs. Annalise Croft herself. Annalise sintió que cada par de ojos en la sala se volvía hacia ella. Su boca estaba seca y sus manos temblaban. Gideon apretó suavemente su hombro. «Puedes hacerlo», murmuró. Se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia el frente de la sala. Durante un momento, simplemente se quedó allí, mirando todas las caras, algunas curiosas, algunas hostiles, algunas genuinamente compasivas. «Mi nombre es Annalise Croft», comenzó, y su voz se quebró ligeramente. Se aclaró la garganta y trató de nuevo. «Mi nombre es Annalise Croft, y soy una mujer libre». Tomó una respiración profunda y comenzó a contar su historia. No la versión editada que la gente había escuchado en susurros, sino la verdad completa. Habló sobre su matrimonio joven, sobre los embarazos perdidos, sobre el creciente desprecio de Catherine. «Después del tercer bebé que perdí», dijo, y lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. «Mrs. Croft me dijo que era una maldición sobre la familia. Me dijo que Dios me estaba castigando por algún pecado secreto y que no merecía el nombre Croft». La sala estaba completamente silenciosa ahora. «Cuando mi esposo murió en un accidente con el ganado, pensé que tendría tiempo para llorar, para sanar. En cambio, Mrs. Croft inmediatamente comenzó a buscar maneras de deshacerse de mí. Describió la noche que fue drogada y vendida, el viaje aterrador con Greaves, ser abandonada atada en la carreta. Mr. Greaves me dijo que había cambiado de opinión porque no valía ni los $50 que había pagado», dijo, mirando directamente a Greaves. «Pero no fue hasta más tarde que me di cuenta de por qué realmente me abandonó». «¿Y por qué fue eso?», preguntó Kettler gentilmente. Annalise respiró profundamente. Esta era la parte más difícil, la parte que nunca había contado a nadie. Porque cuando trató de forzarse sobre mí esa primera noche, luché, lo arañé. Le dije que prefería morir antes que dejar que me tocara. Su voz se volvió más fuerte, y creo que se dio cuenta de que no iba a ser la víctima fácil que había esperado. Gasps llenaron la sala. Greaves se levantó violentamente. «Eso es una mentira». «¿Lo es?», preguntó Annalise calmadamente. «Porque tengo las cicatrices de donde me golpeaste cuando te resistí, y apuesto a que aún tienes marcas de arañazos en tu brazo donde te defendí». Instintivamente, Greaves se frotó el brazo izquierdo, y el gesto no pasó desapercibido para nadie en la sala. «Mr. Rourke me encontró al día siguiente», continuó Annalise. «Me liberó, me llevó a su hogar, y por primera vez en años, me trató como un ser humano. Sus hijos me aceptaron. Encontré propósito cuidándolos. Encontré paz». Se volvió para mirar a la multitud reunida. «No estoy aquí pidiendo lástima. Estoy aquí pidiendo justicia. Estoy aquí pidiendo el derecho a vivir mi vida como una mujer libre, a elegir mi propio camino, a amar y ser amada sin ser vista como propiedad». Su voz se quebró en las últimas palabras, pero se mantuvo erguida. «Mrs. Croft dice que no tengo valor porque no puedo tener hijos, pero esos dos pequeños en la primera fila me llaman mamá, no porque tengan que hacerlo, sino porque eligen hacerlo. Mr. Rourke me ofrece su protección no porque me posea, sino porque me respeta. Y Sister Mildred lucha por mí no porque me deba algo, sino porque cree que todas las mujeres merecen dignidad». Se detuvo, secándose los ojos. «Ese es mi valor, no en mi vientre, sino en mi corazón, no en lo que puedo producir, sino en quién elijo ser». Se sentó en medio del silencio absoluto. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Era Tom Hartley. Su esposa se unió. Luego, Bill McConnell. Luego otros. Cuando el aplauso finalmente se desvaneció, el sheriff Kettler se levantó. «Basándome en la evidencia presentada hoy, declaro que todos los documentos presentados por Mrs. Catherine Croft son fraudulentos. Mrs. Annalise Croft es y siempre ha sido una mujer libre. Además, hay evidencia suficiente para arrestar a Mr. Caleb Greaves por secuestro e intento de agresión sexual». Greaves trató de correr, pero varios hombres lo detuvieron. Catherine se levantó con dignidad helada. «Esto no ha terminado», dijo, pero su voz carecía de la autoridad anterior. «Sí», dijo Annalise tranquilamente, «ha terminado». Mientras la multitud se dispersaba, Tessa y Jacob corrieron hacia Annalise, abrazándola fuertemente.
¿Eso significa que puedes quedarte para siempre, mamá?, preguntó Tessa. Annalise miró a Gideon por encima de las cabezas de los niños y vio todo lo que necesitaba ver en sus ojos. Sí, cariño, susurró. Significa que puedo quedarme para siempre. Por primera vez en años, Annalise Croft estaba verdaderamente libre. Libre para elegir, libre para amar, libre para construir un futuro en sus propios términos. Y mientras salían de la sala de reuniones hacia la luz del sol de la tarde, sabía que el futuro que estaba eligiendo valía cada momento de dolor que había tomado llegar hasta aquí. Pero la victoria, como Annalise había aprendido dolorosamente en su vida, a menudo era seguida por una venganza desesperada. La calma duró exactamente 5 días. Annalise estaba en el jardín detrás de la casa, enseñando a Tessa y Jacob a distinguir entre las hierbas buenas y las malas hierbas, cuando vio el polvo en el horizonte. Esta vez no era un carruaje elegante, era un grupo de jinetes, al menos 6 hombres, acercándose rápido y con propósito. «Niños», dijo tranquilamente, sin apartar los ojos de las figuras que se acercaban, «vayan adentro y busquen a papá. Díganle que tenemos visitantes». «¿Son los hombres malos otra vez?», preguntó Tessa con la percepción inquietante de una niña que había visto demasiado. «No lo sé, cariño. Solo busquen a papá». Los gemelos corrieron hacia la casa, y Annalise se secó las manos en su delantal, preparándose mentalmente para lo que pudiera venir. Después del testimonio público, había esperado algún tipo de represalia. Los hombres como Greaves no desaparecían silenciosamente en la noche, especialmente cuando habían sido humillados públicamente. Gideon apareció en el porche con su rifle, su rostro tenso. «Lleva a los niños al sótano», ordenó. «No». Annalise se acercó a él. «Si vienen por mí, no voy a esconderme como un animal asustado». «Annalise». «No, Gideon. He terminado de esconderme». Los jinetes se detuvieron frente a la casa en una formación semicircular. Greaves estaba en el centro, con una insignia de deputy temporal brillando en su camisa, algo que hizo que el estómago de Annalise se hundiera. A su lado cabalgaba un hombre que no reconocía, robusto y de rostro severo con una placa de Marshal Federal. Los otros 4 eran pistoleros contratados. Eso era obvio por la forma en que llevaban sus armas y por la frialdad en sus ojos. «Gideon Rourke», gritó el Marshal. «Soy Marshal Thomas Wade. Tengo una orden judicial federal para arrestar a la mujer conocida como Annalise Croft por cargos de robo y destrucción de propiedad». «¿Qué propiedad?», preguntó Gideon, manteniendo su rifle listo pero sin apuntarlo directamente. «Documentos legales valiosos pertenecientes a la familia Croft», respondió Wade, «y la destrucción maliciosa de propiedades familiares valorizadas en más de $500. «Eso es ridículo», espetó Annalise. «¿Qué documentos? ¿Qué propiedades?». Greaves sonrió, y había malicia pura en ello. «Los documentos de transferencia que robaste antes de huir de la propiedad Croft, y el daño que causaste a los muebles familiares y las posesiones durante tu rabieta». Era brillante, tuvo que admitir Annalise. Catherine había fabricado nuevos cargos, aparentemente respaldados por evidencia física, y había logrado que alguien en el nivel federal los tomara en serio. «Esos documentos eran falsos», dijo Gideon. «Sister Mildred lo probó». «Ese fue un tribunal local», respondió Wade. «Estos son cargos federales. La señora vendrá conmigo ahora». «No lo hará», dijo una nueva voz desde el costado de la casa. Sheriff Kettler emergió de detrás del granero quemado, con su propia arma desenfundada. Detrás de él venían Tom Hartley, Bill McConnell y, sorprendentemente, 3 hombres más del pueblo que habían estado en la reunión. «Sheriff Kettler», dijo Wade, pero había incertidumbre en su voz ahora. «Esto no es asunto suyo. Tengo jurisdicción federal». «Su jurisdicción federal se basa en documentos falsos», replicó Kettler firmemente. «Y como el oficial de la ley elegido localmente, tengo el deber de proteger a los ciudadanos inocentes de arrestos maliciosos. Además», agregó una voz familiar, «tengo evidencia adicional que podría interesarle, Marshal Wade». Sister Mildred apareció desde el otro lado, llevando otra de sus carpetas. Evidencia que muestra que los documentos en los que basa su orden de arresto fueron creados después de que Mrs. Croft ya hubiera sido declarada libre por el tribunal local. Wade parecía cada vez más incómodo. «Yo tendré que ver esa evidencia». «Por supuesto», dijo Sister Mildred dulcemente. «Pero primero,
¿Podría preguntarle qué le pagó Mrs. Catherine Croft por obtener esta orden tan rápidamente? ¿Y si sabía que Mr. Greaves, aquí presente, está actualmente enfrentando cargos de secuestro en este condado? El rostro de Wade se puso rojo. Yo no recibí pago alguno. ¿No? Sister Mildred abrió su carpeta. Porque tengo aquí una transferencia bancaria de la cuenta de Catherine Croft a la suya por la cantidad de $200, fechada hace 3 días. El silencio se extendió por el patio. Greaves se veía cada vez más nervioso, y los pistoleros contratados comenzaban a intercambiar miradas incómodas. Eso era para gastos de viaje, murmuró Wade. ¿Gastos de viaje de $200 para un viaje de 20 millas? Preguntó Sister Mildred inocentemente. Wade se dio cuenta de que había sido atrapado, pero antes de que pudiera responder, Greaves tomó el control de la situación. «Suficiente de esta charla», gruñó, desenfundando su pistola. «Vine por ella, y me la voy a llevar». En un instante, cada arma en el patio fue desenfundada. Gideon apuntó su rifle directamente al pecho de Greaves. Kettler tenía su pistola entrenada en Wade. Los vecinos habían tomado posiciones de cobertura detrás de árboles y esquinas de edificios. «Greaves», dijo Gideon con voz mortal, «aleja tu mano de esa pistola». «¿O qué?», se burló Greaves. «¿Vas a dispararme delante de todos estos testigos?» «Si amenazas a mi familia, sí». «¿Tu familia?» Greaves se rió con fuerza. «Es una puta comprada, Rourke. Una mercancía dañada que...» El disparo sonó antes de que Greaves pudiera terminar la frase. Pero no vino de Gideon, vino de Annalise. Había tomado la pistola de repuesto de Gideon del cinturón sin que nadie se diera cuenta, y la bala pasó tan cerca de la oreja de Greaves que le cortó un mechón de cabello. «La próxima vez», dijo con voz perfectamente calmada, «será a través de tu corazón negro». Greaves se quedó congelado, aparentemente aturdido de que ella hubiera disparado. «Dios mío», murmuró Wade, «ella está loca». «No», dijo Annalise, manteniendo la pistola firme. «Estoy cansada de correr, cansada de esconderme, cansada de hombres como ustedes que piensan que pueden tratarme como propiedad». Se acercó, y todos en el patio pudieron ver la determinación mortal en sus ojos. «Escúchenme muy claramente», dijo, dirigiéndose a todo el grupo. «Mi nombre es Annalise Croft. Soy una mujer libre. Estos son mis hijos». Gesticuló hacia la casa donde Tessa y Jacob observaban desde una ventana. «Y este es mi hogar. Si alguien, cualquiera, trata de llevarse de aquí por la fuerza, los mataré». «Annalise», murmuró Gideon, pero había orgullo en su voz, no miedo. «He sido vendida, golpeada, abandonada y humillada», continuó. «He perdido bebés, he perdido mi hogar, he perdido todo lo que pensé que me definía. Pero he encontrado algo mejor. He encontrado una familia que me elige y que yo elijo a cambio. Y moriré antes de dejar que me la quiten». La convicción en su voz era absoluta, y todos en el patio pudieron sentirla. Wade fue el primero en bajar su arma. «Yo creo que ha habido un malentendido», murmuró. «Sí», concordó Sheriff Kettler firmemente. «Un malentendido grande y costoso». Uno por uno, los pistoleros contratados también bajaron sus armas. Era una cosa enfrentar a un ranchero enojado, y otra completamente diferente, enfrentar a una mujer que claramente no tenía nada más que perder. Greaves fue el último en rendirse, su rostro contorsionado de rabia y humillación. «Esto no ha terminado», siseó. «Sí lo ha», dijo una nueva voz. Todos se volvieron para ver a Catherine Croft acercándose en su carruaje. Pero esta vez venía sola, y se veía derrotada. Se bajó lentamente, cada uno de sus años visible en la forma en que se movía. «Caleb», dijo cansadamente, «basta». «¿Qué?». Greaves la miró con incredulidad. «Teníamos un plan». «Tu plan ha fracasado», dijo Catherine. «Todos nuestros planes han fracasado». Se acercó a Annalise, estudiándola con ojos que habían perdido su frialdad anterior. «¿Sabes por qué te odio tanto?», preguntó abruptamente. Annalise no respondió, pero no bajó la pistola. «Te odio porque eres todo lo que mi hijo vio en ti y que yo me negué a reconocer», continuó Catherine. «Fuerte, leal, capaz de amor incondicional. Te odio porque cuando murió, tú llorarías por él genuinamente, mientras que yo...». Su voz se quebró.
mientras que yo solo podía pensar en lo que su muerte significaba para el nombre de la familia. Lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Te odio porque cuidarías de esos niños como si fueran tuyos, mientras que yo traté a mi propio hijo como una extensión de mi ambición. Catherine, murmuró Annalise. No. Catherine levantó una mano. Déjame terminar. Te odio porque has encontrado lo que yo nunca pude, una familia real, construida sobre amor en lugar de obligación. Se volvió hacia Greaves. Se acabó, Caleb. Retira los cargos. Olvídate de ella. Olvídate de todo esto. ¿Estás loca? Greaves estaba furioso. Después de todo lo que hemos invertido. ¿Invertido en qué?, gritó Catherine repentinamente. ¿En destruir a una mujer inocente? ¿En arrancar a una madre de sus hijos? ¿Para qué? ¿Para salvar el orgullo de una vieja amargada? Se volvió para enfrentar a todo el grupo reunido. Annalise Croft es una mujer libre, declaró con voz que llevaba ecos de su antigua autoridad. Siempre lo ha sido. Cualquier documento que diga lo contrario es una falsificación, creada por mí en un intento patético de castigar a alguien por pecados que nunca cometió. Wade, claramente buscando una salida de la situación, se aclaró la garganta. Bueno, entonces, si la demandante retira todos los cargos, los retiro, dijo Catherine firmemente. Entonces esta orden de arresto es nula. Wade comenzó a alejar su caballo. Buenos días a todos. Greaves lo siguió, pero se detuvo para dirigir una última mirada de odio hacia Annalise. Esto realmente no ha terminado, murmuró. Sí lo ha, dijo Gideon, acercándose con su rifle aún en la mano. Porque si alguna vez vuelves a poner un pie en mi propiedad, o si alguna vez vuelves a amenazar a mi familia, te haré desear haber muerto en esa carreta hace meses. Greaves se alejó sin otra palabra. Catherine se quedó, parada sola en el patio, mirando la casa donde Tessa y Jacob habían salido corriendo para abrazar a Annalise. Eran hermosos niños, dijo suavemente, observando cómo los gemelos se aferraban a Annalise. Mis nietos habrían sido hermosos también. Catherine, dijo Annalise gentilmente, bajando finalmente la pistola. Aún puedes elegir ser diferente. Aún puedes elegir el amor sobre el orgullo. Catherine la miró durante un largo momento. Es demasiado tarde para mí. He pasado demasiados años siendo la persona equivocada. Nunca es demasiado tarde, dijo Annalise. Yo era una cosa vendida hace 6 meses. Ahora soy una madre, una compañera, una mujer libre. Tal vez, murmuró Catherine. Tal vez. Se dirigió hacia su carruaje, luego se detuvo. Annalise, llamó. Para lo que vale, lamento tu pérdida. Los bebés, quiero decir. Deberías haber tenido tiempo para llorarlos apropiadamente. Gracias, susurró Annalise. Catherine se subió a su carruaje y se alejó, y de alguna manera, Annalise sintió que esta vez realmente se había ido para siempre. Esa noche, después de que los gemelos estuvieran en la cama y los vecinos se hubieran ido a casa, Gideon y Annalise se sentaron en su porche bajo las estrellas. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, preguntó Gideon. ¿Dónde? Aquí, libres, juntos, con una familia real. Annalise se acurrucó contra su hombro. Honestamente, hubo momentos en que pensé que nunca volvería a sentirme humana, mucho menos amada. ¿Y ahora? Ahora sé que el hogar no es un lugar, dijo suavemente. Es las personas que eliges y que te eligen a cambio. Te amo, dijo Gideon abruptamente. Sé que es complicado. Sé que hemos estado evitando decirlo, pero te amo. Yo también te amo, respondió Annalise. Te amo a ti, y amo a Tessa y Jacob, y amo la vida que hemos construido juntos. Se besaron bajo el cielo estrellado, dos almas heridas que habían encontrado la curación en la elección, el coraje y el amor inquebrantable. La batalla había terminado. Habían ganado no solo la libertad legal de Annalise, sino algo más precioso, el derecho a definir familia por sí mismos, construida sobre bases de respeto mutuo y amor elegido. Y mientras se sentaban juntos en la paz de la noche, ambos sabían que sin importar qué desafíos pudiera traer el futuro, los enfrentarían como lo que ahora eran, una familia real, forjada en el fuego y templada por la supervivencia. 6 meses después, el rancho había sanado tanto como sus habitantes. Annalise se levantó temprano, como era su costumbre ahora,
y salió al porche con una taza de café humeante para observar el amanecer pintar el cielo de rosa y oro. El nuevo granero se alzaba donde había estado el viejo, más grande y mejor construido, gracias a la ayuda de vecinos que ya no la miraban como a una extraña peligrosa, sino como parte de la comunidad. El jardín que había plantado florecía con vegetales de verano y hierbas medicinales que Sister Mildred le había enseñado a cultivar. Las gallinas que había convencido a Gideon de comprar cacareaban contentamente en su corral, y los gemelos habían nombrado a cada una de ellas, a pesar de las protestas de su padre, de que eran para huevos, no para mascotas. «Buenos días, Mrs. Rourke». La voz la hizo sonreír antes de que se diera vuelta. Gideon se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y besando su cuello suavemente. «Buenos días, Mr. Rourke», respondió, apoyándose contra él. «¿Los niños siguen durmiendo?» «Milagrosamente, sí», aunque Tessa estuvo hablando en sueños otra vez sobre su fiesta de lectura de hoy. Annalise se rió suavemente. «Está tan emocionada. Ha estado practicando toda la semana». Era verdad. Tessa había dominado finalmente la lectura básica, y Jacob no se quedaba muy atrás. Habían decidido celebrar con un picnic especial junto al río, donde los gemelos demostrarían sus nuevas habilidades leyendo sus libros de cuentos favoritos en voz alta. «¿Estás segura de que quieres ir al cementerio primero?», preguntó Gideon gentilmente. Annalise asintió. «Es hora. Los niños deberían conocer sobre su primera madre, y yo necesito hacer las paces con ella». Había estado posponiendo la visita a la tumba de Clara Rourke, temerosa de que de alguna manera fuera una intrusión, una falta de respeto. Pero Sister Mildred había tenido palabras sabias sobre el tema, como siempre. «Los muertos no son celosos de los vivos, niña», había dicho. Clara querría que sus hijos conocieran sobre ella, y querría que el hombre que amó encontrara felicidad nuevamente. Después del desayuno, empacaron una canasta de picnic y se dirigieron en la carreta hacia el pequeño cementerio en la colina que daba al valle. La tumba de Clara estaba bajo un roble joven, marcada con una lápida simple pero hermosa que Gideon había tallado él mismo. Clara Rourke, esposa amada, madre querida, 1832-1884. Su amor vive en aquellos que dejó atrás. Los gemelos se quedaron inusualmente callados mientras Annalise colocaba un ramo de flores silvestres en la tumba. Se arrodilló allí por un momento, con las manos dobladas, no rezando exactamente, sino simplemente hablando. «Hola, Clara», murmuró, lo suficientemente bajo para que solo Gideon pudiera escuchar. «Sé que esto debe parecer extraño, pero quería conocerte. Quería que supieras que tus hijos están creciendo hermosos y fuertes y amables. Tessa tiene tu sonrisa, y Jacob tiene tu tenacidad silenciosa. Gideon los habla de ti, de cómo cantabas mientras cocinabas, de cómo soñabas con enseñarles a leer». Su voz se quebró ligeramente. «Estoy tratando de ser la madre que ellos necesitan, no para reemplazarte, sino para honrar lo que comenzaste. Espero que eso esté bien». Una brisa suave movió las hojas del roble, y de alguna manera, Annalise eligió tomarla como una bendición. Tessa se acercó tímidamente. «Mamá Anna, ¿está aquí mamá Clara?» «En cierto modo sí», respondió Annalise, levantando a la niña. «Está en tu sonrisa, y en la forma en que tu papá te abraza, y en todas las historias que guardamos sobre ella». «¿Podemos contarle sobre el picnic?», preguntó Jacob. «Por supuesto». Los gemelos charlaron animadamente a la lápida sobre sus planes para el día, sobre sus lecciones de lectura, sobre las gallinas y el jardín. Gideon escuchaba con una expresión de asombro silencioso, como si no pudiera creer que esto, sus hijos hablando con facilidad sobre su madre muerta sin dolor, solo con amor, fuera realmente posible. Cuando finalmente se alejaron del cementerio, se dirigieron al río para su picnic. Era un día perfecto, el cielo azul claro, una brisa suave, y el agua corriendo clara y fría sobre las rocas. Extendieron una manta bajo los sauces y desempacaron su comida. Tessa insistió en que todos se sentaran en un círculo apropiado para su actuación de lectura. «Muy bien», anunció con la seriedad de una niña de 4 años. «Ahora voy a leer La gallinita roja». Procedió a leer la historia, que en realidad era una mezcla de verdadera lectura de palabras simples y recitación de memoria,
pero su audiencia la aplaudió entusiastamente de todos modos. Jacob siguió con su propia versión de un cuento sobre un conejo valiente, y luego insistieron en que Annalise y Gideon también leyeran algo. «No soy muy buena para leer en voz alta», protestó Annalise. «Sí lo eres», insistió Tessa. «Nos lees historias todas las noches». «Está bien», cedió Annalise, tomando uno de los libros. «Pero después papá tiene que leer también». Mientras leía, sintió una sensación profunda de contentamiento asentándose sobre ella. Este era su lugar, esta manta junto al río, estos niños colgando de cada palabra, este hombre que la miraba como si fuera algo precioso y milagroso. No era la vida que había imaginado cuando era joven. Era mejor. Después de la lectura y después de comer, los gemelos corrieron a jugar en las aguas poco profundas mientras Gideon y Annalise empacaban los restos del picnic. «Hay algo que quiero darte», dijo Gideon abruptamente. «¿Qué?». Sacó un sobre doblado de su bolsillo de la camisa. «Sister Mildred me ayudó con esto. Los papeles llegaron la semana pasada». Con manos temblorosas, Annalise abrió el sobre. Adentro había un documento legal, densamente impreso pero con ciertas líneas que destacaban claramente. Escritura de propiedad. Rancho Rourke. Territorio indio. Propietarios. Gideon Rourke y Annalise Rourke. A partes iguales, en perpetuidad. Annalise lo miró fijamente, con las palabras borrándose ante sus ojos llenos de lágrimas. «No puedo aceptar esto», susurró. «¿Por qué no? Es tu rancho, tu hogar, tu vida. Yo solo llegué aquí». Gideon tomó sus manos, documento y todo. «¿Sabes cuál es la diferencia entre una casa y un hogar?». Ella negó con la cabeza, no confiando en su voz. «Una casa es solo madera y clavos. Un hogar es donde está tu familia». La miró directamente a los ojos. «Tú hiciste de esto un hogar, Annalise. Tú trajiste risas a estas habitaciones. Trajiste paz a mis noches. Trajiste alegría a mis hijos. Gideon, este lugar no significa nada para mí sin ti en él. Así que no estoy dándote la mitad de mi rancho. Estoy pidiendo que hagas oficial lo que ya es verdad, que esto es tanto tuyo como mío». Annalise miró el documento otra vez, viendo su nombre allí en tinta negra oficial. Annalise Rourke. No Croft, no propiedad de nadie, sino Rourke. Por elección, no por fuerza. «Hay una pluma en la canasta», dijo Gideon suavemente. «Si quieres firmar». Annalise encontró la pluma, sus manos aún temblando ligeramente. Se arrodilló en la manta y colocó el documento sobre la superficie plana de un libro. «¿Dónde firmo?». «Aquí», señaló Gideon. «Y aquí, y aquí». Cada firma se sintió como un acto de fe, como un paso hacia un futuro que finalmente le pertenecía. Cuando terminó, Gideon agregó su propia firma como testigo. «Ya está», dijo. «Oficialmente tuyo». «Nuestro», lo corrigió. «Nuestro», concordó, besándola suavemente. «Mamá, papá». Tessa vino corriendo desde el río, con Jacob persiguiéndola. «Encontramos ranas». «¿Ranas?», preguntó Annalise, secándose rápidamente los ojos y doblando cuidadosamente la escritura. «Grandes», anunció Jacob. «Y verdes, y saltan muy alto». «Vaya», dijo Gideon solemnemente. «Esas deben ser ranas muy especiales». «Lo son. Ven a verlas». Los gemelos los arrastraron hacia el agua, charlando emocionadamente sobre su descubrimiento. Annalise se rió mientras Jacob trataba de atrapar una rana particularmente evasiva, salpicando agua por todas partes en el proceso. «¡La tengo!», gritó triunfante, solo para que la rana saltara de sus manos y de vuelta al agua. «Tal vez las ranas prefieren estar en el río», sugirió Annalise diplomáticamente. «¿Podemos venir aquí otra vez mañana?», preguntó Tessa. «Tal vez no mañana», dijo Gideon, «pero pronto». Mientras empacaban para irse, Annalise se tomó un momento para observar la escena. Gideon ayudando a Jacob a ponerse los zapatos mojados, Tessa recogiendo rocas bonitas para llevar a casa, el río fluyendo pacíficamente junto a ellos. «¿En qué piensas?», preguntó Gideon, notando su expresión contemplativa. «En nombres», dijo. «En cómo definen quiénes somos». «¿Qué quieres decir?». «Era Annalise Croft porque me casé con un hombre que me fue asignado. Luego no era nadie, solo propiedad que se podía comprar y vender». Tocó el documento en su bolsillo. «Pero ahora soy Annalise Rourke porque elegí ser parte de esta familia,
y ustedes me eligieron a mí. ¿Y eso se siente diferente? Se siente como si finalmente fuera real, dijo suavemente, como si finalmente fuera yo. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Annalise se sentó en la mesa de la cocina con papel y pluma. Gideon se acercó por detrás, mirando por encima de su hombro mientras escribía. «¿Qué estás haciendo?» «Enseñando», dijo, sin levantar la vista. En el papel había escrito 4 nombres en letras grandes y claras: Tessa, Jacob, Gideon, Annalise. «Los gemelos han estado preguntando sobre escribir sus nombres», explicó. «Pensé que podríamos empezar mañana». «Buena idea». Gideon se sentó a su lado, observando mientras ella agregaba pequeñas decoraciones alrededor de cada nombre. Flores alrededor del de Tessa, caballos alrededor del de Jacob. «¿Qué vas a poner alrededor del tuyo?», preguntó. Annalise reflexionó por un momento, luego comenzó a dibujar. Cuando terminó, había dibujado una casa pequeña pero acogedora, con humo saliendo de la chimenea y figuras familiares en las ventanas. «Casa», dijo simplemente. «Hogar», la corrigió Gideon. «Hogar», concordó. Se quedaron sentados juntos en la cocina silenciosa, con la luz de la lámpara creando un círculo cálido alrededor de ellos. Afuera, el viento nocturno susurraba a través de los árboles, y en algún lugar distante, un búho llamaba a su pareja. «Gideon», dijo Annalise finalmente. «¿Sí? Gracias». «¿Por qué?» «Por encontrarme, por verme como algo más que daños, por darme una familia, por darme un nombre que elegí». «Gracias a ti», respondió. «Por quedarte, por amar a mis hijos, por enseñarme que el corazón puede sanar, incluso cuando piensas que está roto para siempre». Se besaron a través de la mesa, por encima de los nombres escritos que representaban su pequeña pero perfecta familia. Más tarde, mientras se preparaban para la cama, Annalise se detuvo frente al espejo del dormitorio. La mujer que la miraba de vuelta ya no era la criatura atemorizada y magullada que Gideon había encontrado en esa carreta hace tanto tiempo. Esta mujer tenía color en sus mejillas, fuerza en su postura, y algo más, una tranquilidad profunda que venía de saber exactamente dónde pertenecía. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó, volviéndose hacia Gideon. «¿De qué?». «De la vida que podrías haber tenido, si nunca me hubieras encontrado, si hubieras elegido a alguien más simple, alguien sin todo mi equipaje». Gideon se acercó a ella, enmarcando su rostro con sus manos. «La vida que podría haber tenido no incluía despertarme cada mañana agradecido. No incluía ver a mis hijos florecer de la manera que lo han hecho contigo. No incluía esto», la besó suavemente. «O esto», la besó otra vez. «O la certeza completa de que soy exactamente donde pertenezco. Incluso con todo el drama, los problemas legales, la gente del pueblo, especialmente con todo eso», dijo firmemente. «Porque me mostró quién eres realmente. Me mostró que elegirías luchar por esta familia, que nos elegirías una y otra vez, sin importar el costo. Siempre», susurró, «siempre los elegiré». Se acostaron juntos en la cama que ahora compartían, con las ventanas abiertas al aire fresco de la noche. En sus habitaciones al pasillo, Tessa y Jacob dormían profundamente, seguros en el conocimiento de que estarían allí cuando despertaran. «¿Sabes qué es lo más extraño?», murmuró Annalise contra el hombro de Gideon. «¿Qué?». «Solía pensar que mi vida había terminado cuando Catherine me vendió. Pensé que todo lo bueno que pudiera haber tenido había quedado atrás. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que mi vida realmente comenzó ese día. Todo lo que vino antes fue solo preparación. ¿Preparación para qué? Para esto, para ustedes, para aprender lo que realmente significa elegir tu propia familia, tu propio nombre, tu propio futuro». Gideon la abrazó más fuerte. «Te amo, Annalise Rourke. Te amo, Gideon Rourke». Afuera, el río Arkansas siguió su curso eterno hacia el mar, llevando consigo las historias de todos los que habían vivido a lo largo de sus orillas. Pero en el pequeño rancho en el valle, 4 personas habían encontrado algo más duradero que el agua corriente. Habían encontrado un amor construido sobre elección, respeto y la clase de coraje que se necesita para defender lo que es verdaderamente valioso. La mujer que una vez había sido vendida como propiedad, ahora poseía algo que ningún dinero podía comprar.
un lugar donde pertenecía completamente, un nombre que había elegido con orgullo, y una familia que la amaría no por lo que podía darles, sino por quién había elegido ser. Y mientras se quedaba dormida en brazos del hombre que la había encontrado y elegido quedarse, Annalise Rourke sabía que sin importar qué desafíos pudiera traer el mañana, los enfrentaría como lo que ahora era, una mujer libre, amada y completa. Su historia no había terminado en esa carreta abandonada junto al río. En cambio, había comenzado allí, con cada día desde entonces siendo una página nueva en una vida que finalmente, completamente, le pertenecía. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.